Para empezar, en una sola frase o en una palabra, ¿qué define esta nueva etapa visual del Consejo Evangélico de Madrid? Difícil, ¿eh? Difícil pregunta. Difícil pregunta. Yo la tengo. Institucionalidad. ¿Eh? Yo tengo una confianza, bueno, diría cercanía. Genial. Pues como veis, de esto va a ir un poco el episodio del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando un poco de esto que ya estáis viendo en las redes, en la página web, ¿no? Estos pequeños cambios de colores, de logos, un poco esta renovación, ¿no? De la imagen del CEM. Y bueno, pues para contárnoslo todo, hoy tenemos con nosotros a Marcos González, que es miembro de la Junta Directiva del CEM. Hola. Y también tenemos a Rubén, que es cofundador de la productora Vitales. Dos de las personas responsables que están detrás de todos estos cambios. ¿Qué necesitaba o qué creéis que necesitaba comunicar el CEM en esta nueva etapa que quizá con la identidad visual anterior ya no comunicaba tanto? Bueno, yo diría que lo principal es un cambio generacional, ¿no? Había habido una etapa muy larga con un grupo de personas que han pasado a la jubilación, están viviendo mejor que nosotros y bueno, yo diría que eso también de cara al público también era muy importante transmitirlo, ¿no? Un cambio generacional y un cambio también en el registro de la entidad. Rubén, ¿algo que añadir? Sí, yo creo que eso es muy importante, la del cambio generacional. Ser coherente con lo que realmente está ocurriendo dentro del CEM y que sea algo visible. Y luego, por otra parte, pues sí que dentro de todo el movimiento que está habiendo en el mundo en general, todos los cambios, pues también había que adaptar eso. Hacerse más reconocible ante la sociedad, ante el mundo, ante la comunidad de Madrid. Creo que eso era importante. Además, renovar la imagen de una institución con tantísimo recorrido como es el CEM, yo creo que, vamos, a mí me daría vértigo, por lo menos un poquito, ¿no? ¿A qué riesgos, a qué retos os habéis tenido que enfrentar a la hora de llevar esta transición, ¿no? A algo nuevo? Sí, pues la verdad es que a mí también, bastante. Porque, claro, son muchos años de institución o de... Bueno, el Consejo lleva muchos años y tenía una identidad como marcada. Entonces, creo que el reto era mantener algo de la identidad del CEM, pero dando un paso valiente, un paso radical de avanzar, un paso hacia adelante. Pero, que eso, hacer algo radical, pero quedándose con la identidad suya. Creo que eso es lo más complicado que hemos enfrentado. Pues yo personalmente me muevo muy bien en el caos, entonces diría que el principal reto es tratar de contentar a todo el mundo, ¿no? Y hasta cierto punto pues me gustaba, ¿no? El trabajo que estábamos haciendo, decir, ¡buah! Creo que hay mucha gente a la que no le va a gustar, pero hace falta hacer esto. Y bueno, es verdad que te parabas y reflexionabas, decías, jolín, creo que hay gente que no le va a convencer o que el cambio es el cambio de colores o cambio de tipografía, el mensaje que quieres dar con ese cambio, ¿no? Es un reto siempre enfrentarse un poco a las oposiciones, ¿no? Y sobre todo a algunos sectores que están más acomodados, ¿no? Yo creo que hay mucha gente en muchísimos sectores de la vida, no solo en el ámbito de la iglesia, sino en el profesional, en el personal, que se mueven mucho en la comodidad, ¿no? Y siempre mantener las cosas como están. Y yo creo que el reto un poco era también hacerles parte, ¿no? de ese cambio. Y la verdad es que al final no nos hemos encontrado casi ninguna oposición y ha sido todo ha entrado muy bien, la acogida ha sido bastante guay, ¿no? Para los que estamos desde fuera y lo vemos, muchas veces
un cambio de logo, un cambio de color, pues puede parecer que es eso y nada más, ¿no? Y la realidad es que pues detrás de eso hay muchas preguntas, ¿no? Mucha profundidad. Hay un quiénes somos, qué queremos mostrar a la sociedad, qué imagen queremos dar, ¿no? Y bueno, pues detrás de eso, de los cambios de tipografía también, de los cambios de color, de todo lo que se ha estado haciendo para renovar la imagen del CEM, pues hay una estrategia. Y yo pues quería preguntaros cuáles son esos pilares, ¿no? Conceptuales, esas claves, ¿no? Detrás de este nuevo diseño. Ujú. Bueno, pues yo creo que una de las cosas fundamentales es la que he dicho al principio, ¿no? De la pregunta que nos has hecho del eslogan, ¿no? Del titular. Yo creo que lo principal era mantener o potenciar la institucionalidad, ¿no? También un punto importante que lo mencionábamos bastante en las reuniones era la cuestión de la neutralidad, ¿no? Al final nosotros somos una institución que representa a todas las iglesias evangélicas con todas sus sensibilidades ante el espacio público, en el espacio público, ante los políticos, y también corremos el riesgo de, al estar en contacto con los políticos y por tanto con los partidos políticos, a mostrar ciertas afinidades hacia un lado, hacia otro, y la imagen también tiene que acompañarnos o impulsarnos también a mantener esa neutralidad, ¿no? Entonces yo creo que serían esos dos pilares fundamentales para mí desde el punto de vista estratégico, ¿no? Luego ya hay la parte de la ejecución y eso, pues el ámbito digital y demás que lo hablábamos. Sí, hablando de cosas a lo mejor así más concretas, pues los colores, lo que decía Marcos. El color azul oscuro institucional y como muy neutral. Eso representa mucho lo que queríamos hacer con el CEM. Digamos, posicionarnos en un lugar y que sea pues muy, muy en el centro, digamos, de lo que es la sociedad. Digamos, hasta plural, ¿no? De lo que es la comunidad madrileña. Luego, pues cosas específicas, por ejemplo, elegimos un color que complementaba a lo que es el azul, que era el amarillo, ¿no? Y que representa esa luz, ¿no? Que quiere el CEM transmitir y bueno, que es una luz que viene de Jesús. Y todo esto, claro, lo íbamos trabajando en la propia imagen. También algo que hemos tenido que trabajar mucho es cómo cambiar ese símbolo, esa figura, ¿no? Que tenía el logo, que era un pez. Antes teníamos un pez y bueno, fue una decisión, por ejemplo, también complicada, pero que creíamos que era claro que teníamos que hacerlo y al final pues se decidió cambiar por una cruz. Introducimos en lo que es el nuevo logo, como habéis visto. Luego también pues el introducir el logo en un cuadro, en un cuadrado que representa pues esa ventana a la Comunidad de Madrid. Decidimos mantener la silueta de la Comunidad de Madrid ante todo, porque es importante, nos sitúa realmente al CEM donde tiene que estar. Y bueno, toda esta clase de cosas que tuvimos que ir decidiendo. Hay un pilar también fundamental que me has hecho recordar, que se me había olvidado, y es en una de las reuniones que tuvimos, la decisión del cambio del pez a la cruz. Una de las conversaciones que teníamos y bueno, que nos lo transmitía Samuel, ¿no? Porque al final es el que tiene más relación con el ámbito secular, ¿no? O con los políticos y con las instituciones. Nosotros entendemos cuál es el trasfondo del pez, ¿no? Pues del siglo I, de toda la señalética que utilizamos, pero somos solo nosotros, al final, 2000 años después, los que nos acordamos o los que recordamos ese símbolo y de cara al mundo, ese pez no significa nada. Es muchísimo más significativo a la cruz que el pez. Y bueno, pues fue una conversación que tuvimos que tener y al final pues dijimos, evidentemente hay que mantener un símbolo, ¿no? Un símbolo que nos identifique como cristianos y bueno, pues la cruz
de cara afuera es muchísimo más reconocible que ese pez, que bueno, que le tenemos mucho cariño, ¿no? Hay muchísimas iglesias evangélicas, muchísimas asociaciones, muchas entidades que mantienen el pez, pero es algo muy interno, es algo muy nuestro que hay muchas veces que cuesta transmitir. De hecho, nos decía Samuel de broma que hay mucha gente que veía el logo antiguo en su momento y decía que si éramos una piscifactoría. No, a ver, sí que es verdad que además es una cosa, pues eso es lo que tú dices, ¿no? Que prácticamente solo recordamos nosotros y es una forma de identificarnos de cara a los demás, pues quizá ese cambio, ¿no? Al estar diferentes personas al cargo de toda esta transformación, ¿cómo ha sido la dinámica de trabajo? ¿Ha habido algún punto de debate? ¿Ha habido algo, pues eso, ¿no? A señalar, quizá? Porque me imagino que ha sido un trabajo largo. Yo puedo hablar como cliente y él puede hablar como proveedor, ¿no? Ha habido. Bueno, dale tú. Le doy yo. Bueno, pues realmente estábamos Josué y yo como parte del equipo de Vitales y yo trabajando en la parte de diseño. Y luego nos reuníamos. Teníamos nuestras reuniones en las que veníamos con algo por nuestra parte y la presentábamos a Samuel y a Marcos por la parte del CEM. Y bueno, es verdad que la primera reunión, sobre todo, veníamos con ahí diferentes cosas que tuvimos que ir puliendo. Bueno, creo que hubo una antes en la que nos empapamos mucho de lo que es el CEM. Fue larga, ¿eh? Estuvimos como 1 hora y media. Sí, con muchas preguntas, muchas respuestas largas y sobre todo porque queríamos pues empaparnos de su identidad y realmente hacer un trabajo coherente con lo que era el CEM. Y bueno, pues luego hemos ido tratando en diferentes reuniones, diferentes puntos. Sí. Hasta que por además, la parte del CEM... La primera reunión para mí fue un poco tensa porque es como, bueno, vamos a hablar de nuestra entidad. Se lo voy a contar a 2 personas que no conozco de nada porque yo no les conocía. Claro. Es verdad que Samuel sí les conocía, pero yo no, ¿no? Entonces al final, le voy a empezar a contar mi vida a alguien que no conozco de nada, que ni me he tomado un café con ellos ni nada. Pero bueno, luego la verdad es que fue bastante rodado, luego ya empezamos a pelotearnos información por WhatsApp y demás para ir más ágiles y más rápidos, pero sí que, bueno, a nosotros nos ha costado, vamos a decir como clientes, ¿no? Yo es que por mi ámbito profesional sí que utilizo el cliente y proveedor, incluso aunque seamos compañeros de trabajo. A nosotros nos ha costado mucho tratar de expresar porque no estamos habituados a hacer un proceso de este tipo, ¿no? Y muchas veces teníamos cosas en la cabeza que ni siquiera sabíamos cómo explicar. Entonces nos salía, voy a decir así, una diarrea verbal, que empezábamos a decir cosas y digo, bueno, yo te estoy contando esto, pero no sé si te va a servir de algo, pero yo te lo cuento igualmente. Y sí, al final, pues sí, entiendo evidentemente que habría muchas cosas que les servían y otras muchas que no, pero bueno, al final, en cuanto cogimos un poquito más de agilidad, llegaron las primeras propuestas. Yo me acuerdo de un garabato que les hice, que se lo mandé por Canva y diciendo, yo esto que manda es una guarrería, no sé qué van a hacer con esto. Y no sé, fue como a los 5 a los 6 días nos mandaron el feedback, ¿no? de la propuesta que les habíamos hecho. Y dije, jolines, esto es lo que tenía en la cabeza. O sea, si se lo hubiera pedido una IA, en plan, como ahora que es mucho más potente los motores de inteligencia artificial y tal, si se lo hubiera pedido, no habría sido capaz de hacerlo. Y la verdad es que me sorprende mucho cómo, al final yo vengo del ámbito de la informática, a mí me dicen que el botón tiene que estar arriba o abajo a la derecha o a la izquierda, y eso es una instrucción muy concreta, pero pasar de una idea a algo tangible o o un color, que un color represente una idea o que una tipografía o que un símbolo represente un eslogan o la institucionalidad. Por ejemplo, nos hablabais de lo de que el cuadrado es una imagen que representa la institucionalidad para encuadrar, valga la redundancia, ¿no? Para encuadrar la actividad que realiza la institución en el ámbito público, ¿no? Y a mí eso claro, dije, es verdad.
porque me aporta mucha estabilidad, me aporta mucho equilibrio cuando lo veo, ¿no? Y sin embargo, el logo antiguo, que era el logo de la Comunidad de Madrid, como que parecía que No quería... sabías cómo ordenarlo, no Sí, sabías... que quería caerse para un lado, quería caerse para otro, no Sí. sabía muy bien, estaba así como un poco en desequilibrio y la verdad es que el trabajo ha sido increíble. No es porque lo hayamos hecho nosotros, pero... Bueno, este es parte del proceso, el ir entendiendo y como decía, no nos conocíamos de antes, pero el ir entendiéndonos y creo que ha sido muy guay y también han tenido yo creo bastante peso, como decía, con esas ideas y esas lluvias que iban surgiendo, han tenido bastante peso en lo que ha ido surgiendo finalmente. Y desde luego yo lo veo ahora mismo y vamos, me dan ganas de plancharme unas camisetas con el logo. Dentro de poco aquí necesitamos unas tazas. Ojo, sí, un por favor. Termito, ¿no? Unos Acordaos polos de la bordados, conductora del podcast. Si hay algo que me llama la atención de este proyecto es que no solo se trata de modernizar, ¿no? Sino que además es de crear y construir una nueva identidad, quizá, ¿no? Que aúne, ¿no? a esta comunidad que además es diversa, está viva y está en movimiento. Y si algo he aprendido yo de bichear de vez en cuando pues algunos proyectos así de rebranding, que tampoco es que yo sea aquí una experta en el tema, bueno, es que al final una marca no es solo un logo o unos colores, sino es también esta identidad que se crea, ¿no? ¿Cómo esperáis que la comunidad evangélica de Madrid ahora mismo y la sociedad en general perciba al Consejo de ahora en adelante? Wow. Esta es profunda. Sí, a ver, yo creo que parte de lo que hemos trabajado es para que un público más joven de lo que llevaba siendo el CEM acceda y reconozca al CEM como parte importante del mundo evangélico aquí en la Comunidad de Madrid. Y esa parte que decía al principio de cercanía, de acercarse a esa generación nueva, creo que es lo que hemos querido implantar ahí en mucha medida. Sí, yo diría que la esperanza que tenemos es que esta imagen con el cambio generacional que estamos experimentando ahora ya, no solo en el CEM, sino también en las iglesias. Ahí, bueno, yo terminé mi máster de teología, lo terminé hace 2 años, ¿no? Y ves gente joven al final la que está saliendo de preparación para dedicarse al ministerio, al campo misionero en general. Pues esta institución que al final es, vamos a decir que es la única o la principal de representación pública en el ámbito de Madrid, pues que la sientan como suya. Y la tienen que sentir, o queremos, no la tienen, pero queremos que la sientan como suya, acercándonos a ellos con estos cambios, ¿no? Y eso también necesariamente implica ofrecer una homogeneidad y ofrecer una imagen de seriedad, ¿no? Y eso se nota mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando ves un anuncio de televisión, ¿no? O cuando escuchas un anuncio de la radio. A mí me pasa mucho. Estoy escuchando en la radio un anuncio y digo, jolín, esto lo han hecho con poco cariño, ¿no? Con todo mi respeto, ¿no? A Azulejos Manolo de Alcalá de Henares, cuando está grabado regular o cuando te ha grabado, no lo sé, la persona que doblaba a Bruce Willis con una voz súper institucional y dices, ostras, me está hablando a mí. Claro. Pues eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Que vean la imagen del Consejo Evangélico de Madrid, que vean los colores, que vean las tipografías, que identifiquen cuáles son los valores que hay detrás y que lo sientan como suyos. Por último, quería terminar con esa pregunta que, bueno, yo creo que es importante, ¿no? Porque al final una nueva imagen de cara a los demás nos abre muchas puertas. Y yo te quería preguntar en específico a ti, Marcos, ¿cómo crees que esta nueva identidad visual va a afectar quizá a las comunicaciones, a los proyectos nuevos que se abran desde el Consejo? Ya iba a decirte de medio o largo plazo, pero yo diría que ya a partir del mes que viene. Pues yo espero que cuando vean algo que tiene el sello del Consejo Evangélico de Madrid lo vean como algo apetecible, ¿no?
ya no solo pues una tarjeta de visita, ¿no? Que es como lo más tangible, lo más inmediato, ¿no? O la página web o las redes sociales, que se vea como algo a lo que tú quieres pertenecer. Y tú ves, pues puedes ver un roll-up, puedes ver un cartel o una story de una actividad de Educacem, del próximo culto de la Reforma, no sé, cualquier cosa que se vea apetecible a los ojos, ¿no? Estaba pensando antes, cuando me preguntaban la pregunta anterior, de hablar de McDonald's, ¿no? O de McDonald's o de Goico, o yo qué sé, de cualquier marca que puedes ver, la ves bonita y cuando te entra por los ojos dices, vale, ahora voy a verla, ¿no? O esa sensación que te da cuando abres un iPhone nuevo, ¿no? Estoy haciendo publicidad de muchísimas marcas, ¿eh? Pero sí, yo creo que deberíamos acercarnos a las iglesias y a la gente, evidentemente, que forma parte de las iglesias, con ese gancho, y luego que permanezcan identificando los valores también que nos caracterizan o que queremos impregnar en la institución. Pues muchísimas gracias, Marcos, Rubén, por habernos contado lo que hay detrás de este nuevo cambio, de esta nueva etapa ilusionante, espero, para el Consejo, y bueno, para darnos cuenta un poco de que al final un cambio de logo, un cambio de color, pues puede generar otra cercanía, ¿no? Puede hablar de este relevo generacional del que estabais hablando, y también pues ayudar a que otras personas nuevas se sientan identificadas con el mensaje que desde el Consejo pues se quiere enviar de ahora en adelante. Y bueno, muchísimas gracias también a ti que nos has estado viendo. Esperamos que puedas meterte en las redes, bichear un poco la página web nueva, hacerle uso, ¿no? Y empezar a acostumbrar el ojo a esta nueva identidad visual del Consejo. Y bueno, pues como siempre digo, nos vemos en las iglesias, nos vemos en Madrid, y como siempre, nos vemos en el próximo episodio de Espacio Abierto. ¡Hasta pronto!